pues yo espero que sea una mujer que esté tomando las riendas del Estado. Qué mejor que fuera yo, ¿verdad? O sea, sí ha habido 2, 3 llegues, ¿no? A la diputada Tatiana Ángeles. Yo creo que en Actopan puede haber errores, pero de eso a robar y que haya corrupción, jamás. Pero digo, en todo caso, más allá de la reelección, creo que sería quizá un poquito más de tiempo. Es regular todas las plataformas. No hay al día de hoy una ley federal que regule todo el comercio que se da. Necesitamos algo inmediato que nos ayude a las y los mexicanos a que este fenómeno de la corrupción que se da pueda inhibirse, pueda mermar, ojalá desaparecer. Es la obligación del Estado mexicano darte el agua. Hay familias que no tienen, por decir, medicamentos, pero se tiran miles de millones de pesos en una elección. Pues muy buenas tardes, diputada Tatiana Ángeles. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este segmento de la entrevista. Nos vamos a platicar de varios temas. Primero que nada, pues platíqueme, estábamos hace un momento comentando que venía de la Cámara. Entiendo que hay un montón de temas pendientes. Antes de entrar en materia como más general, pues sé que usted ha impulsado algunas iniciativas importantes, interesantes, más enfocadas en las comisiones que integra. Por ejemplo, esta cuestión de la corrupción a nivel municipal y todo ello. Pues platíqueme, por ejemplo, cómo va este tema de la ley que quería usted también mover con la Secretaría de Economía para el comercio electrónico y todo ello. ¿Qué me puede platicar de usted? Muchas gracias. También agradezco este espacio. Un saludo también a todos los escuchas de cada vez más creciente audiencia que ustedes tienen. Agradecerles mucho esta oportunidad. Y bueno, desde la Cámara estamos trabajando justamente enfocados en temas que me corresponden en mis comisiones. Uno de ellos, que es un tema muy bonito, es el tema del comercio electrónico. Muy bonito porque me refiero a que los jóvenes, por ejemplo, y las jóvenes están muy dentro de este tema. Es regular todas las plataformas. No hay al día de hoy una ley federal que regule todo el comercio que se da en nuestro país. Y bueno, pues ahora todos creo que hacemos uso de las plataformas para comprarnos un café, para ir al mandado. Ya no vamos a la tienda cuando ya no tenemos tiempo, ya lo pedimos por la plataforma. Nuestra ropa la compramos por plataforma. O sea, cada vez el uso de las plataformas electrónicas son masivas, y esto genera obviamente pues una serie de cuestiones positivas o negativas. Y la idea es que nosotros podamos concretar una ley federal que regule este comercio electrónico, que dé garantías a los consumidores, que también dé garantías a las empresas, y sobre todo que promueva el comercio de todo lo hecho en México, que es parte del Plan México que está impulsando nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces ya la ley la tenemos concreta, está en revisión, pasa por varios filtros de revisión hasta que ya se palomea por completo, y es cuando nosotros la podemos estar ya registrando. Porque, aquí hago también un paréntesis, es importante que no solamente metamos la iniciativa y normalmente o muchas veces pues no pasa nada, ¿no? Ahí se queda y ya. Y a lo que para uno pues sí es una palomita, pero no tiene una consecuencia real en la vida de nuestros representados. Y lo que pretendemos es que efectivamente esta ley, aunque nos hemos tardado, sí sea una realidad para México. Es una necesidad muy ya imperiosa, y además se coincide por parte del gobierno federal, por supuesto la Secretaría de Economía, y entonces esperamos que esta ley sea pronto una realidad de nuestro país. Y por ejemplo, ¿no han tenido algún tipo de obstáculo, sobre todo porque las políticas de plataformas, no sé, como Temu, Shein, etcétera, tienen, ahí dice comercial. Bueno, estas plataformas digitales tienen ciertas políticas, ¿no? Y que a veces, como son a nivel mundial, pues no siempre regulan o verifican lo que están pasando en temas comerciales en cada país. Y pues en este caso en México, ¿ustedes cómo han cabildeado esta cuestión para que no sea letra muerta? Un muy buen tema que tocas, Rosy. Fíjate que particularmente con estas dos grandes plataformas internacionales, tenemos dos cuestiones. Una, que son chinas, y que entonces hoy, por toda la situación que pues lamentablemente vive nuestro planeta, donde hay una hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica,
hay un cuidado especial para que estas plataformas pues no sean consideradas de la misma manera, ¿no? Puedo así decirlo, que respecto a otras plataformas estadounidenses o de otra nacionalidad. Particularmente todo lo chino hoy, y estamos en esta situación pues lamentable de la relación necesaria con los Estados Unidos, el tener que mantener una diplomacia como lo ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum con los Estados Unidos para evitar pues una catástrofe económica, ¿no? Entonces creo que se han hecho muy bien las cosas, pero aquí entran estas dos plataformas. Por un lado que pues Estados Unidos dice no quiero que tengan nada que ver con lo chino. Y por otro lado, estas plataformas en aras de hacer bien las cosas, y creo que lo están haciendo bien, se han acercado a nosotros en la Comisión de Economía y lo que ellos están haciendo es abrir la plataforma para todo lo hecho en México. Okay. Entonces, la apertura que da Shein, por ejemplo, es vénganse todos los productores, ofrezcan sus productos básicamente de moda, todo lo que es ropa y calzado, belleza, y tráiganlo acá. Nosotros no les cobramos nada, pónganlo ya a exhibición y todo el dinero y la ganancia es de ustedes. Y esto, fíjate, hay un caso particular de una empresa hidalguense de Cuautepec, Hidalgo, que se inscribió. Dijeron, bueno, sale, nuestro producto es muy bueno, es textil. Nos incorporamos a Shein y nos dice el dueño de la empresa que de un rato a unas horas más tarde del mismo día tenía 500 pedidos para ese mismo día. Okay. Entonces, pues rápido tuvieron que agilizarse, tuvieron que implementar toda una estrategia comercial, llamaron a más productores. Entonces, esto ha generado una mega empresa de 3,000 productores textileros. Se asociaron para poder estar a la altura de las necesidades que Shein les está solicitando. Entonces, al día de hoy venden miles de productos textiles por semana. Entonces, va creciendo y van impulsando la marca mexicana. Entonces, esto ha sido un paso muy positivo en todo este asunto de Estados Unidos, México, China. Y Shein se ha aplicado, se ha puesto las pilas muy bien y está ofreciendo esto para nuestro país. ¿Y cómo se empata con la iniciativa que bueno, nosotros estamos planteando, pues bueno, todas las plataformas, segmentar el tipo de comercio. Se comercia entre un individuo, normalmente el comercio mayoritario es una persona con una empresa. Ahí debe haber derechos resguardados para ambos, pero pues sobre todo para el consumidor. Que si ya no te gustó el producto, que si llegó en malas condiciones, cuántos días tienes para hacer el reclamo, hasta qué momento la empresa te debe estar cubriendo, en fin, todo eso lo estamos planteando. Hay otro tipo de venta que es individuo a individuo, que también tiene todos sus bemoles, que se da mucho, por ejemplo, en la plataforma de Facebook, donde pareciera que no hay como ninguna regla. Y la idea es que sí se incorporen a reglas también, porque de repente hay robos, tú depositas, piensas que es real y finalmente pues no existe esa persona, ¿no? Y por otro lado, entre empresas, que también se da este tipo de comercio. Entonces, nuestra iniciativa de ley tiene estas 3 áreas segmentadas, garantizando la protección de derechos, sobre todo del consumidor, pero por supuesto también de las empresas que se tienen que sumar, disciplinar a todo lo que es el comercio mexicano, pagar impuestos. Hay muchas cosas sueltas en diferentes leyes. Esta ley lo que hace es retoma todo, lo concreta y lo pone en un solo lineamiento, ¿no? Entonces, todas las plataformas nacionales y extranjeras deben cumplir con esta nueva ley federal que estamos en vías de que se apruebe. ¿Sería en este periodo si consideran que podría estar? Esperemos que sí. Está la revisión ahorita justamente por parte del gobierno federal, de la Secretaría de Economía. Están avanzando y esperamos que en este año tengamos noticias. Ok.
Sí, este tema de la corrupción a nivel municipal, pues sí es, bueno, sabemos que es un tema que socialmente pues sí pega mucho, ¿no? Pero pues ya hay leyes, ya, o sea, se ha avanzado bastante ya en varios años sobre este ámbito, pero pues todavía, ¿no? Hay muchos pendientes. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Sí, Rosy, fíjate que la intención es que quede en un lineamiento general, que sería la Constitución de la República, donde el municipio tiene la obligación de establecer programas o herramientas que lleven a combatir la corrupción en el servicio público, o sea, en la administración municipal. La administración municipal o el municipio se encarga, por ejemplo, de la recolección de basura, se encarga de colocar las luminarias, tiene funciones muy particulares que la Constitución le otorga. Ahí es donde creemos que debe haber este señalamiento como una obligación de que también el municipio está obligado a combatir la corrupción. Por supuesto que la corrupción se da en todos los niveles, ¿no? Sin embargo, en el municipio, y un poco de lo que me tocó a mí vivir, es que en el municipio se concentra una parte muy relevante de todos los hechos, ¿no? Positivos y negativos. Pero en los negativos nos percibimos efectivamente como en todos los niveles también hay robos, hay corrupción. Pero el municipio se queda pues mirando. O sea, lo más es que pues si te das perfecta cuenta de qué pasa, pues corres al empleado, ¿no? Reprendes a alguien, pero hasta ahí, o sea, no va más allá. Nosotros lo que queremos es que, sobre todo porque nuestra bandera desde el 2018 ha sido el combate a la corrupción, el no robar, creemos que es importante garantizar un mecanismo que efectivamente desarrolle un cambio de cultura, un cambio que inicie como un cambio conductual de los servidores públicos. En la propuesta que hacemos es modificar el artículo 115 constitucional, incorporar, así como el municipio tiene la obligación de colocar las luminarias, de llevarse la basura, tiene la obligación de combatir la corrupción. Y hemos desarrollado un protocolo que también ya lo hemos presentado ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Les ha parecido muy bueno, que tiene que ver con el cambio conductual. Yo en este momento veo que tú estás cometiendo una conducta de corrupción y luego te remite a la Contraloría, hay una investigación y esa investigación lleva a una sanción si es que se te define que hay un acto de corrupción. Y puede ser en tu salario, se te quita determinados días de salario, se te suspende, o sea, hay una gama dependiendo del delito que la Contraloría determine. Pero a nosotros nos funcionó, lo aplicamos en Actopan en el periodo en el que una servidora estuvo como presidenta municipal e inhibe el que todos nuestros trabajadores, incluyendo la presidenta, incluyendo los regidores, a las regidoras, saben que te están observando y que hay mecanismos de denuncia anónimos. Nosotros teníamos una plataforma también digital donde el ciudadano, cualquier ciudadano podía estarte denunciando y era un buzón anónimo. Entonces, esto ayuda a que de repente dices, no, pues mejor me porto bien porque seguramente puede ser que alguien me acuse y entonces entro en este proceso. Nosotros le determinamos como un semáforo, una semaforización, todos entramos en verde hasta que no cometas un delito. Y si alguien te acusa, también tendrá que probarlo, ¿no? Entonces, si alguien te acusa, pasas a un semáforo amarillo y si la Contraloría dictamina que efectivamente se cometió un caso de corrupción, pasas a un semáforo rojo con una determinada temporalidad, dependiendo de la acción. Y esto nos funcionó. Nosotros tuvimos en el primer año de ejercicio municipal, tuvimos un ahorro de 10 millones de pesos. Y más que un ahorro, fue una manera de contener dinero. A nosotros recién llegamos, vimos de todo, así hasta recién de que alguien abre el cajón y agarra el dinero y se lo lleva. Y por eso es que implementamos rápidamente un proceso de esta naturaleza. Y
tuvimos dos productos favorables en este sentido. Este que menciono del ahorro o la retención de recursos, porque eso lo pudimos reinvertir para comprar maquinaria, para comprar vehículos, en fin. El segundo año tuvimos 9 millones de ahorro, el tercer año tuvimos 7 millones de ahorro. Entonces hay un producto importante. Y el segundo producto es la misma conducta del servidor público, porque dices, bueno, lo cometo. Tuvimos también casos en los que se les acusó y se les encontró responsables y se les bajaba el sueldo, una sanción de tantos meses con solo el 30% de tu sueldo. Entonces, pues es una situación muy complicada, porque con ese 30% tienes que vivir, mantener a tu familia y todo. Entonces decía, no, pues ya, no lo vuelvo a hacer, discúlpenos. Y cambias entonces de manera inmediata tu conducta. Entonces aquí luego decíamos, si te esperas a que hagas la denuncia penal, te vas al Ministerio Público, sigues todo un caso, pues eso después ya se te olvida y hasta acabó la administración y no pasó nada, ¿no? Necesitamos algo inmediato que nos ayude a las y los mexicanos a que este fenómeno de la corrupción que se da de manera muy fuerte pueda inhibirse, pueda mermar, ojalá desaparecer, pero por lo menos que se contenga, Rosy. Entonces, esta intención lleva la propuesta que estamos haciendo. Y también quiero decir que hoy, justo que venimos de la Cámara, hay una buena recepción de esta iniciativa. Incluso ahorita, pues todos los partidos quieren ser parte de algo que nos da mucho gusto, porque efectivamente este tema no trae solo una bandera política, ¿no? Sino es transversal a todas las fuerzas partidarias, a todas las representaciones populares, y esto creo que puede ayudar también a que sea una realidad pronto en el país. La idea es que también el municipio se involucre en el combate a la corrupción. Ajá. Ya más, como por decirlo en el libro, ¿no? O sea, porque el Estado, la Federación ya tienen sus instancias, ¿no? Pero pues está el órgano interno de control municipal, pero no tiene dientes. Entonces la intención es que se vea que hay esa observación desde el municipio y que ya escala, ¿no? Así es. Aquí, por ejemplo, lo que nosotros aplicamos se lo trasladamos a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y es algo en lo que no necesariamente los municipios tendrían que gastar. Es una plataforma que se desarrolla o puede desarrollarse de manera fácil desde la Secretaría y solo bajarla a todos los municipios para hacer esta semaforización que menciono. Entonces sería un ejercicio que es un poco diferente a la auditoría, porque hace rato algunos nos decían, bueno, pero la auditoría entonces ¿cómo entra? Aquí se trata de inhibir la conducta. Sí, más inmediato, ¿no? Ajá. Porque la auditoría se toma es posterior. Sí, o sea, ya que pasó el acto, pues ya viene la auditoría y te dice, mira, acá te faltó esto, acá ya se perdió esto, ¿no? 2 años después. Sí. Ajá. El tema es que sea una cuestión inmediata, que entonces solamente en lo que la Contraloría tarda para hacer la investigación, porque hay 3 autoridades dentro de todas las Contralorías municipales, y que sean las que se apliquen en esta lógica para poder combatir la corrupción. Y creemos, si empezamos desde el nivel de la célula, que es la principal, que sería el municipio, creemos que esto va a ir escalando a todos los niveles y vamos a ir generando, pues en el mediano plazo, una cultura diferente a la que tenemos en nuestro país. Ok. Y bueno, en el tema del agua, sabemos que la legislación hace poco pues ya se reformó, etcétera. Usted ha platicado en diferentes espacios más o menos el contenido de la misma y que lo están socializando, ¿no? Sin embargo, pues obviamente ha generado de todo, ¿no? Comentarios positivos, negativos, hay mucha desinformación también. ¿Qué me puede comentar del tema? A grandes rasgos, para la gente, ¿qué es lo benéfico, ¿no? Se habla mucho de que ahora sí el ciudadano mexicano va a tener este derecho, ¿no? A lo que es el acceso al agua, etcétera, ¿no? Que es como el objetivo principal de la presidenta. Pero ya en la letra chiquita, pues muchos, es que mi concesión, ya que los balnearios, o sea, hay varios temas ahí, ¿no? El uso agreste del agua, ¿no? O sea, entonces, si nos pudiera comentar algunos temas muy principales. Claro que sí. Para que la gente, por ejemplo, conociera qué es lo bueno y qué es lo que ustedes
ahora ya reformaron con esta nueva legislación, ¿no? Perfecto. Sí, esta ley de entrada, como bien lo mencionas, parte del hecho de que el agua ahora se convierte en un derecho humano. Y quiere decir que todos y todas tenemos el derecho a tener agua, a tomar agua y a tenerla. Entonces ya no se trata nada más de quién pueda pagarla, ¿no? Sino es la obligación del Estado mexicano a darte el agua. Y esto pues tiene también una connotación muy importante que va a ir, esperamos, de manera progresiva resolviéndose. Hay muchas colonias, muchas comunidades que tienen que comprar pipas, por ejemplo. Entonces la idea es que ya con esta ley, paso a paso, el Estado mexicano asuma esta responsabilidad de cumplir un derecho humano, así como ocurrió con la educación. El Estado mexicano tiene que llevar la educación a todas las personas, ¿no? Algo así, para a lo mejor que pueda quedar claro, la idea es que así sea el agua. Es un recurso no renovable hasta que no haya una investigación más a fondo, ¿no? Sobre la desalinización, por ejemplo, de los océanos, en fin. Pero todavía falta, por lo que nos hemos enterado, falta algo de tiempo para... ¿no? Esos y es muy caro. Y falta tiempo para poder llegar a ese espacio que todos quisiéramos, ¿no? Entonces, es importante que el agua esté regulada. El desperdicio, el que la gente la tire, que de por sí pues ya había una conducta de sanción, hoy queda en la ley, queda primero como un apercibimiento y si no te aplicas, si no resuelves, pues entonces puede llegar un momento hasta la cárcel. Y hablamos, por ejemplo, de grandes empresas, y en este caso entran pues las refresqueras, las cerveceras, que tiran mucha agua para poder tener sus productos. Y bueno, se va a ir empezando, no de manera punitiva, así tan, pues ahora sí al bote, ¿no? Sino decir, a ver, mira, estás tirando, es la segunda vez que te lo digo, y en tal momento, pues ya ahora sí ya te voy a sancionar, ¿no? La idea es que fuese como generando una conciencia también de las grandes corporaciones industriales para el cuidado del agua. Y 3, lo que es muy importante para mucha gente que tiene su concesión. Se hablaba al principio que las concesiones se iban a retirar y que a lo mejor terminándose tu tiempo de concesión de 30 años, ya el Estado en automático te la quitaba. Y no es así. Sí ha habido desinformación en este tema, pero la concesión se mantiene. Son 30 años, se vencen los 30 años y lo que hace el propietario es ir a Conagua a pedir que se renueve la concesión. Entonces, ¿qué elementos pueden sí a lo mejor afectar si se te otorga nuevamente o no? Pero no es la generalidad. Es si hablas de un lugar donde estaba un acuífero que empezó a secarse. ¿Qué sobreexplotación? Así es. Okay. Por ejemplo, en esos casos, sí Conagua pues tiene que decir, discúlpame, ¿no? Pero no puedo, ¿no? Ya no hay agua, no te puedo dar nuevamente esta concesión. Pero espero que puedan ser los menos casos o las excepciones. La regla general es que tú tienes tu concesión, pasan tus 30 años y Conagua te la renueva. Pasan 30 años, si tú la quieres vender o heredar a tu familia, a tus hijos, lo puedes hacer. También vas a Conagua y pides que se cambie en lugar del papá o mamá, pues ahora pasa al hijo. Entonces, esto realmente se mantiene. Se supone que debe haber una supervisión muy, muy concreta, muy profunda de Conagua para valorar los acuíferos, el nivel de acuíferos, del agua de los acuíferos, para que efectivamente no lleguemos a un momento en el que haya una escasez y que ya no, pues lleguemos a un punto sin salida. En la zona roja, ¿no? Que le dicen. Sí, así es. Y el tema de usos y costumbres para el tema del agua también lo entiendo que es algo que se platicó, bueno, que me parece que está todavía en veremos porque va a haber algunas modificaciones eventuales, ¿no? Para el tema, para perfeccionarlo del tema de la ley del agua. Pero sí también ya lo están dialogando esto del usos y costumbres para el uso
del vital líquido para las comunidades indígenas. Ujú. Aquí, por tener ya incluso en esta misma legislatura, nosotros estamos aprobando que nuestros pueblos originarios y afromexicanos tienen un interés superior respecto a todos los pueblos mestizos. Y esto entonces también a los pueblos originarios les da la posibilidad de esta decisión sobre el agua. Yo la uso, en qué condiciones, cuánto uso. Sin embargo, bueno, hay una superioridad en torno al interés de las comunidades indígenas, pero está siempre, pues, sobre la mesa y también como un interés superior, la disponibilidad del recurso. Entonces, de entrada, pues es un derecho humano para todos, mestizos, indígenas, toda la población. Y segundo, es prioridad para los pueblos indígenas. Entonces, pues la idea es como ir compensando, campechaneando, digamos, todos los ordenamientos federales con nuestros pueblos originarios. E ir viendo cómo se va mezclando el interés de los lineamientos sin que estos se contrapongan, Rosy. Ok. Y bueno, también otra de las comisiones que usted también integra está el tema de anticorrupción y, bueno, transparencia, ¿no? Y anticorrupción. Y pues se ha hablado mucho en estos días de la utilidad o del funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y en los estados. Si realmente están siendo estos entes pues realmente útiles, si es necesaria una reconversión total. Esto también a la par con lo que sucedió de la desaparición del INAI, el fortalecimiento de la ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿Qué se ha trabajado en estos temas, diputada? Bueno, la legislatura fue la que toma la decisión de la desaparición de este órgano y sus filiales en los estados, por considerar pues que era un cuerpo burocrático muy denso que no estaba en la misma proporción a la eficiencia de lo que implicaría justamente pues cuestiones anticorrupción, ¿no? Es decir, había ya como una monotonía en torno a sus sistemas, a su trabajo. Era muy bueno el tema de que tú pedías información y pues te la daban muy rápido. Eso se mantiene en la Secretaría de Transparencia. Pero digamos, todo el ente que implicaría justamente el combate a la corrupción dejó mucho que desear. No hay datos muy precisos de sanciones concretas. Nosotros tuvimos una serie de mesas de trabajo para cuestionar, bueno, a ver, ¿a quiénes sancionaste? ¿Cómo sancionaste? Danos datos para saber qué tan eficiente fue este sistema, ¿no? Y pues realmente no hubo eficiencia, todo se quedaba ahí como que medio hacían, pero nunca se llegaba a nada. Por eso es que la presidenta Claudia toma la determinación de la desaparición como un ente que no fue eficiente, pero todas las funciones se trasladan a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Hay algunas modalidades que se mejoran dependiendo también de las diferentes secretarías federales y llegan también hacia el Estado como trajes a la medida, con base en la experiencia justamente de este sistema, pues que duró muchos años, pero que no fue proporcional al gasto, a todo lo que se consumía, no fue proporcional a los resultados que deberíamos de tener en México, ¿no? Ya no deberíamos de ser un pueblo o un país que estamos en altos índices de corrupción. Tendría que haber habido una escalada del trabajo de este instituto y no fue así. Entonces todo esto queda salvaguardado en la Secretaría, se ha perfeccionado, se está mejorando y de alguna manera nosotros estamos aportando esta otra parte que va cerrando la pinza del sistema dentro de los municipios para ser el primer ojo, el primer diente en una base de administración municipal que es clave para que el dinero no se vaya, como decía Andrés Manuel, por el drenaje de la corrupción, ¿no? Sino que se capitalice, se recupere y con esto haya más inversión en los municipios, Rosy. Ok, pero
¿por qué desaparecerlo? ¿Por qué no quizá modificarlo? Porque una de las cuestiones que el INAI no tenía, o que el que era la falta de resultados, es que pues obviamente INAI decía, se le ordena a Presidencia de la República dar esta información, o al tal gobierno del estado, etcétera, y sus pares lo mismo en los estados. ¿Por qué no mejor reformar la ley para que tuviera más incisivas las sanciones, que fuera más concurrente las dependencias a cumplirlos? ¿Por qué de plano desaparecerlo de tajo cuando pues sí hubo muchas investigaciones, incluso periodísticas, que exhibían lo conveniente que era y lo eficiente que era tener al IFAI o al INAI ya después, ¿no? ¿Por qué de plano sí quitarlo ya de...? Pues, mira, a lo mejor como algo muy quizá burdo que deba comentar o puedo comentar es que cuando ya hay una situación en la que tienes que resolver todo aquí, acá, una cirugía mayor, pues lo mejor es hacer y creas algo que viene ya en la medida de lo que se requiere. A caer a hacer cirugías por todos lados y quién sabe si efectivamente el producto fuera algo que esperado, ¿no? Para México. Entonces se toma la decisión de, bueno, ya todo esto está muy mal, mejor hacemos algo nuevo y nos sale más económico que estar reformando todo ese ente que había perdido prácticamente la brújula en torno al trabajo y a lo que debía de redituar para nuestro país. ¿No está en riesgo entonces la transparencia con esta nueva etapa? No, en el caso, por ejemplo, de transparencia, que tiene que ver con toda la información que cualquier persona puede solicitar, esto sigue vigente. La misma plataforma funciona. Ahora está en manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y ahí sigue funcionando igual. O sea, no hubo cambios, simplemente hasta se perfeccionó el propio funcionamiento de la plataforma, pero no ha habido cambios, que serían en el entorno de la transparencia, ¿no? De manera gruesa, que era lo que mejor hacía este instituto. Y esto lo retoma con algunas mejoras la Secretaría Anticorrupción. Y el uso de datos personales, entiendo que ya lo maneja esta agencia, ¿no? Que Sí. encabeza José Merino, pero también, ¿no? Se queda como la duda de qué va a pasar con este uso de datos personales, que ya ahorita lo estamos viendo con pues de que la venta de padrones, etcétera, ¿no? En las redes. Bueno, de hecho, por ejemplo, la venta de padrones y eso incluso se dio antes, ¿no? Era una venta masiva y justamente para evitar el robo de las identidades se toma la determinación de crear esta agencia para lograr un mejor cuidado y protección de los datos personales. Lamentablemente, pues también el delito electrónico ha crecido y entonces esta iniciativa de toda la protección que se hace hoy refuerza el cuidado de todas las personas. No es algo que se haga exclusivamente en México, realmente se hace ya en varios países, incluso en los países avanzados hay una protección muy singular, ¿no? De cada persona. En China, por ejemplo, prácticamente ya todo tiene que ver con la identidad de cada individuo. Entonces la idea es caminar hacia allá para que nadie te robe tu identidad, haya un mayor cuidado, no puedas estar expuesto a los delincuentes personales y de la red, ni nadie. Entonces creo que vamos evolucionando hacia allá, Rosy. ¿No hay riesgo también en eso de su control absoluto? El gobierno me va a vigilar, porque también eso, ¿no? Sobre la desinformación y también que sí hay cuestiones que pues, y como ciudadano digo, ay, va a tener mi número, de por sí, ¿no? Ya en todos lados ya está muy público lo que hacemos, pero no está en riesgo para la gente el que tenga que dar de alta su número ahorita con lo que viene del CUP biométrico, etcétera. O sea, este gobierno... y con las reformas que han aprobado la mayoría de los grupos parlamentarios que conforman la Cuarta Transformación, no está en riesgo los datos de los mexicanos. Esto es como para protegerlos. Así es, así sí. La idea es la protección de de los individuos. En Chile, por ejemplo, en nuestro continente, Chile tiene un ejercicio más avanzado que México y va encaminado hacia allá, a
todo lo biométrico, porque nadie puede suplantar tu personalidad y tu identidad. La protección de tus datos, de tal manera que también te cuiden, o el Estado te cuide de extorsiones. Hoy en México la extorsión es uno de los delitos más graves. Se da en todos lados y sobre todo, lamentablemente, en poblaciones donde la información es más limitada, son las personas que más caen en las extorsiones. Entonces también el Estado mexicano se ha planteado llegar a un momento en el que estemos vigilados, estemos cuidados. El crimen organizado también tendrá que estar muy al margen del grueso de la población, y esto pues sin duda es benéfico para todos. En otros países, igual sacando el tema de China, ahí ya todo es con los ojos, con los dedos, todo. Prácticamente ya no se usa dinero, todo es con transacciones de esta índole. Entonces es más difícil suplantar y robarte la identidad. Que hoy solamente tú puedes hacer la compra, solamente tú puedes entrar a tu casa, solamente tú puedes hacer determinadas operaciones. Y la idea es llegar a un estado de esa naturaleza. Inquietos. Y bueno, ahora vamos a platicar de la reforma electoral, que sí ha sido un tema que en los últimos días ha generado pues de todo, ¿no? Comentarios buenos, positivos, negativos. Y la presidenta pues ha decidido que va a esperar un poco para afinar algunos artículos. Entiendo yo que incluso el coordinador parlamentario dijo que ya es cuestión de horas que les llegue para analizarlo. ¿Ustedes lo van a aprobar, venga como venga? Porque decía el coordinador, bien, como venga, Morena lo va a aprobar. Y por su parte PT y Verde ya fijaron su postura, ¿no? ¿Cómo ve estos temas? Hay algunas cuestiones que sí, obvio, lo de las plurinominales y menos recursos para los partidos, pero pues también medio cercena un poco la estructura del INE. ¿Qué me pudiera comentar su opinión? ¿Qué temas usted considera que que son buenos? Y si la van a aprobar como la manda la presidenta, o sea, no le van a dar una leída o no lo van a analizar. Bueno, de entrada, la presidenta lo que ella asumió como un compromiso de trabajo en estos 100 puntos que ella se comprometió con las y los mexicanos es acotar el gasto destinado hacia partidos, hacia elecciones, acotar todos los recursos que se van por ahí en muchos rubros, y que en términos generales las y los mexicanos cuestionan, ¿no? O cuestionamos. O sea, hay familias que no tienen, por decir, medicamentos, pero se tiran miles de millones de pesos en una elección. Y no hablas de una elección solamente cada 10 años, hablas de una elección prácticamente cada año o bianual. Entonces la cantidad de recursos es ofensiva para el pueblo mexicano. Ella plantea que ese es un tema que para ella es muy relevante. Y dos, también la reducción, que fue originalmente como ella lo planteó, de los plurinominales, que también ha sido una demanda histórica de la gente cuando dice, bueno, ¿para qué queremos también tantos diputados? Y lo digo entre paréntesis, que luego ni hacen nada. Y luego todavía pluris, ¿como para qué, no? Igualmente, ¿cuánto dinero se destina a la manutención de toda esa burocracia legislativa? Y tiene razón el pueblo. Entonces, estos dos temas, la presidenta los toma como un compromiso. Obviamente una convicción, pero también un compromiso por la convicción que asume, o la demanda que tiene el pueblo mexicano. Entonces, ella lo que ha planteado en estos días, ayer, es que no quiere tampoco ser así como que esta reforma genere una división, genere un conflicto entre partidos dentro de las cámaras, que ella lo que piensa es que con estas dos cosas, que fue también parte de su programa o su proyecto, pueda consolidarse en la reforma electoral. Entonces, obviamente coincidimos con ella, porque sí es una demanda de muchos años atrás. Coincidimos también con ella en que hace falta también pues que haya un acuerdo, que los demás partidos también estén junto con nosotros, sobre todo quienes hemos trabajado para la Cuarta Transformación,
que se sumen a esta propuesta de la presidenta. Creo que cuando el coordinador Monreal dice no le vamos a mover nada, es que efectivamente nos sentimos representados con lo que ella manda. Leerla, pues por supuesto que tenemos la obligación de leerla. Aquí en el Legislativo hoy, pues la verdad, tenemos que estar leyendo casi todo es de lectura, de razonamiento, de entender por qué pasa una u otra cosa. Y por supuesto esta reforma electoral pues tiene que ser leída, revisada, pero pues todos los morenistas de entrada nos sentimos representados y representadas con la propuesta que hace la presidenta. Un poco de lo que nos ha compartido, coincidimos en esto. Algo puntilloso era cómo eliges a los pluris, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, ella ha generado un método que de entrada pues es sui generis, que tiene la base de que sea los votantes quienes elijan a los plurinominales y no necesariamente o no como ha ocurrido, que es la plana mayor de cada partido, ¿no? Entonces ahí pones seguramente muchos con méritos, pero también muchos pues porque se da el compadrazgo, se da el amiguismo, se da el tema de nepotismo. Entonces no necesariamente en las listas pluris llegan los mejores, ¿no? Los mejores perfiles. Y ahora, de entrada, por lo menos al ser sometido a votación, pues bueno, tuviste que haber convencido no solo al amigo, sino efectivamente pues a la población que va a votar por ti, incluso como plurinominal. Entonces creo que hay un avance en ese sentido. Se sostienen los pluris, pero ¿quién los elige? Sería como un modelo híbrido, ¿no? Como el que tienen aquí en Hidalgo, de lista A, lista B, y ahora sí que ya la gente ya va, ¿cómo dicen? Los madres perdedores, ¿no? Ajá. Las primeras minorías son los que entran como pluri, pero fueron votados y tuvieron votos suficientes, ¿no? Entonces creo que este mismo mecanismo hidalguense sería pues algo similar, ¿no? A lo que está proponiendo la presidenta. Bueno, diputada, pero por ejemplo lo del PREP, yo la verdad digo de los poquitos años que llevo en esto reporteando, pero yo tengo un recuerdo que una de las cuestiones que por ejemplo usted desde que diputada local y activista y gente de izquierda, siempre fue el tema de la certeza, ¿no? El día de las elecciones, y pues uno de los partidos que más impulsó este tema ahora es que conocer los resultados el día de la elección y que no quedemos como en suspenso, pues fueron los partidos de izquierda, ¿no? Que algunos de ustedes militan en algún momento, ¿no? ¿Cómo ve este tema de quitar el PREP? ¿Sí considera que sea bueno? ¿No será mejor ponerlo como en análisis? Yo ahí creo, no sé exactamente si sea parte de lo que a lo mejor se va a revisar, porque pues sí ha generado una pues inconformidad, ¿no? Respecto a este tema dudoso que pudiera generar dudas, ¿no? Y que es necesario tener certeza de los procesos electorales, sobre todo pues por el pasado relativamente reciente de nuestro país. Entonces, no sé si sea uno de los temas que la presidenta va a repensar. Todavía no incorpora la propuesta a la Cámara de Diputados. Originalmente dijo que iba a ser la Cámara de Origen. Hoy por la mañana que nos reunimos todavía no sabemos si va a ser la Cámara de Origen. Pero bueno, entiendo que todo esto finalmente a ella también le ha interesado, porque creo que esto también habla muy bien de ella, el decir, pues repienso, ¿no? Revaloro, veo qué es lo que hay que hacer, por dónde. O sea, no se trata también nada más de que pues es mi palabra, ahí se va, y como tengo la mayoría, pues, sino realmente... ¿Y se descarta eso? ¿Imposición de la presidencia? Sí. Porque bueno, en columnas, en trascendidos en medios nacionales, pues sí se habla incluso que hasta amenazas ya al PT y al Verde, a dirigentes nacionales y todo, para presionarlos para que aprueben la reforma. ¿Usted no ve ese escenario? ¿Usted no ve a la...? No, yo creo que, por ejemplo, el PT, pues tiene su argumento sólido y lo defenderán. Entonces yo creo igualmente, si no no se logra un acuerdo con la presidenta, pues también se tendrá que transitar de alguna forma. Pero yo veo en ella, como ha sido en muchas reformas que nos han tocado desde el 24 hasta ahora, ha sido una tras otra, no hay esa verticalidad. Sí se cubre, sí se trata de, ¿cómo se le dice? Resguardar
la parte fundamental, pero pues ella finalmente cabildea y está justo en esto con los demás partidos, Rosy. Sí ve eso, diputada, porque bueno, por ejemplo, PAN, PRD, PAN, PRI, MC, de plano, y hubo una mañanera en donde sí la presidenta dijo, no, pues ¿para qué no ellos? Bueno, sí, me refiero a los partidos de la 4T, que en este caso con el PT y el Verde. No, creo que el menosprecio hacia ellos sea también de gratis. Mucho tienen que ver con toda esta guerra sucia que se vive de manera directa, a través de medios. Hay una narrativa que a veces predomina y que no necesariamente es la real. Y esto lo vemos siempre, ¿no? Algunos que lo hemos padecido también, incluso en nuestras trincheras municipales, vemos como una mentira, como decía Goebbels, ¿no? El de Hitler, una mentira que la repites 1000 veces se convierte en una verdad. Entonces, en esta percepción de los hechos, lamentablemente así es. Entonces, pues ellos, me refiero a la oposición, pues sí también han ido creando estas falsas verdades o mentiras que se posicionan para dar una realidad que no lo es, ¿no? O enfatizar más una realidad que no lo es. Entonces, tienen bien ganado también esta situación que traemos luego ahí entre los partidos y en la Cámara, en el Senado. Creo que también es parte de lo que vivimos, el arrebatar el poder desde el 2018 a todo una gama de poderosos que parecía y se asumían pues ya 100 años de poder, parecía que nunca iban a perderlo, ¿no? Y de repente perderlo, sobre todo perderlo de la mano del pueblo que ellos habían menospreciado siempre. Creo que esto es algo que todavía no les cabe, ¿no? Pero yo creo que va a llegar un momento también en el que nuestro país pueda recomponerse, en esta nueva estrategia, en esta nueva ruta, que es la cuarta transformación, pueda recomponerse y lograr un equilibrio, ¿no? Porque finalmente es parte de lo que todos esperamos, lograr pues que los sectores, las clases sociales, por supuesto, partidos políticos, estemos más bien abonando hacia nuestro país y no solo en una guerra intestina, que pues ya hemos pasado revoluciones y vienen traiciones y viene esto y viene el otro y pareciera que es un ciclo interminable. La idea es que nosotros podamos empezar a concretar con este nuevo régimen una realidad diferente y que pues sea para el bien de todos. Ok. Ahorita regresamos a eso porque sí me interesa. Pero bueno, de la reforma electoral, otro de los temas es lo del crimen organizado, blindar que no haya financiamiento ilícito y que candidatos posiblemente vinculados los bajen, ¿no? Cancelen. Ese tema usted pugnaría para que, o sea, si no viene, por ejemplo, en la iniciativa presidencial, quizá ustedes como bancada hidalguense incluso, o como Morena, que a lo mejor ya no, pues, ¿por qué no lo incluimos? ¿Sí lo ve viable? Me parece que en el fondo es correcto lo que menciona el PAN. En la forma, que es parte de su descalificación a priori, es porque dices, bueno, si tú estuviste en un régimen panista donde conviviste, convalidaste a estos capos, ¿no? Jefes de la mafia, que fueron parte del gobierno, entonces, ¿por qué ahora planteas como una crítica, ¿no? hacia la 4T, que no lo hagamos? Entonces creo que la forma ha contaminado la esencia. Yo creo que en otra condición, en otra circunstancia, podría ser viable el que nosotros, por ejemplo, retomáramos una propuesta de esta naturaleza, ¿no? Que no tuviera un vicio de origen. Es complicado porque cuando ellos lo dicen, si ves que tienes un candidato narco, pues lo sacas y dices, bueno, si ellos ya lo vivieron, ¿se dieron cuenta o no se dieron cuenta cuando eso pasó? Si se dieron cuenta, ¿por qué no lo sacaron? Si no se dieron cuenta, ¿por qué no se dieron cuenta? Es decir, hay muchas cosas todavía en torno a este tema, que es un tema de riesgo, es un tema complicado de manejarse
y más manejándose así muy a la ligera en una ley general, ¿no? Para todo el país. Sin duda que hay que cerrar el paso a que el crimen organizado se apodere de las estructuras del Estado. Esto, ahora que pues las cosas están complicadas, ¿no? En el país, leyendo un poco, pues sabemos que el crimen organizado y todas estas mafias no son de ahora, ¿no? Vienen de décadas, por lo menos desde los 50 en nuestro país, con la mafia siciliana, se incorporan a México y de ahí pues empieza a ser terreno fértil, ¿no? Yo creo que en esta revolución pacífica que hemos estado implementando en nuestro país, donde primero son los pobres, ha habido espacios en los que pues las mafias quedan sueltas, ¿no? Que de repente también ya no saben a quién obedecer y empiezan como tentáculos a tratar de cooptar. Lo importante creo que es seguir el combate al crimen organizado, como se ha hecho al día de hoy. Mucho tiene que ver con las causas, por qué los jóvenes se van para allá y no se van a trabajar, ¿no? Porque el Estado mexicano debe ofrecer más trabajo, debe ofrecer más alternativas para que los jóvenes no sean carne de cañón para las mafias. Pero digamos, pues es un tema complejo como para que pudiese de manera muy así de bote pronto entrar en la reforma electoral, ¿no? Creo que es un tema integral y que pues lamentablemente tiene su tiempo para poder transitar en este tema. Colombia, que pues es algo cercano, también ha tenido lo suyo. Creo que hay cosas que nosotros podemos aprender de lo que no se debe hacer o de lo que sí se debe hacer. Y me parece que pues es hacia allá donde trata de caminar la presidenta de la República. Ella pues está en un escenario complicado, sin embargo ha atinado a maniobrar correctamente, ¿no? ¿Y qué opinión ya merece el tema de nepotismo? Entiendo que ya es igual un tema de partido que ya determinaron que definitivamente se van a cerrar la puerta a ello. Reelección, usted ya ha dicho que no la va a buscar para el 27. Y lo de las candidaturas exclusivas para mujeres, ¿qué opina de esos tres temas? Bueno, el nepotismo es algo que compartimos en todo momento, ya lo aprobamos en la Cámara. Se va a hacer a partir del 2030, nepotismo y la no reelección. Sin embargo, pues hay una convicción de que esta situación debe cambiar y estamos convencidos de que así debe ser, ¿no? En todos los niveles de gobierno. En el caso de la gobernatura para mujeres o las candidaturas para mujeres en particular, aquí hay lo que antes le llamamos una acción afirmativa y que desde ahí tenemos que partir, porque luego cuando entramos en la discusión de género, a veces no siempre ganamos porque dicen, bueno, pero ¿por qué una mujer de entrada tendría que ser mejor que un hombre, no? ¿Por qué tendría que ser ahora ella a fuerzas cuando puede haber hombres más capaces? Entonces, bueno, creo que de entrada, si lo vemos como una acción afirmativa, que quiere decir que se debe de procurar a quien ha tenido menores o más bajas condiciones de desarrollo, se le debe procurar un poquito más. Es cuando tienes 2 hijos. Uno que está completamente sano, que se mueve completamente, y otro que a lo mejor nació con alguna circunstancia que no le permite moverse como el otro. Lo que uno hace es esa acción afirmativa a tu hijo, el que tiene alguna discapacidad, lo tomas de la mano, lo cargas, le lavas la ropa, es decir, tienes más atención con el que requiere más. Esto ha ocurrido entre hombres y mujeres. Tenemos pues una diferenciación en torno a nuestras condiciones hacia la sociedad, en términos económicos, políticos, y el tema es que esta acción afirmativa ha generado que las mujeres podamos estar también en espacios de decisión, también en un protagonismo social, económico, político, cultural, artístico, deportivo. Y esto ha implicado a ver, bueno, te tomo de la mano para que también puedas llegar al mismo nivel que los hombres. Entonces, si no se da una posibilidad, porque ya ocurrió en la sociedad mexicana, si no dicen, hoy le toca a una mujer,
nadie te va a dar el paso. O sea, nadie te dice, no, mira, yo declino y que vaya ella. Jamás. Nunca ha ocurrido. Tiene que ser por obligación. Me dicen, no, ahora tú no vas, ahora va tu hermanita. Entonces, pues le das la mano y ahora va tu hermanita. Tú espérate a la otra. Y eso es lo que ha permitido abrir camino para que las mujeres estemos en espacios de representación en todos los ámbitos de la sociedad. Y lo mismo ocurre con una gubernatura. Que pues a ver, mujeres, ya los hombres han sido toda la vida, a ver, pues ahora le tocaría a una mujer, vamos a ver quién. Esto a la vez genera un círculo virtuoso, porque necesitas formar cuadros femeninos. Cuando te dicen, no, pero pues nadie sabe, todas nadie quiere y nadie sabe, ¿qué vas a hacer con una vieja ahí? Bueno, el tema es justo eso, o sea, que nos permitan llegar, te entrenas, te generas experiencia, generas conocimiento, aprendizaje y puedes también hacer el mismo papel que un hombre. Entonces yo estoy de acuerdo en que debe ser para las mujeres. Ya los hombres han tenido toda la historia de Hidalgo, desde 1869 a la fecha, y justo es que una mujer pudiese estar gobernando nuestro estado. No la ve mal, entonces está muy bien. No, sí. Y se me olvidó la tercera reelección. Ajá. Pues igual, creo que aquí, aunque el tema de la reelección y que tiene que ver con la Revolución Mexicana es más dirigido hacia el Poder Ejecutivo, considero que también el espíritu es compartido hacia todos los cargos de poder, ¿no? De gobierno y legislativo. Por eso es que considero que no es benéfico que alguien se mantenga mucho tiempo. En todo caso, sería más sano que ampliaras un poquito tu periodo, ¿no? Pero no la reelección. En mi caso, yo mantengo ahí un debate, una charla con compañeros y compañeras de mi distrito. Muchos me dicen, es que tienes que sostenerte, ¿qué tal que si no concretas estas leyes que estamos caminando, necesitas quedarte? Y este debate lo traemos, ¿no? Entonces, yo doy mis razones de por qué no. Hay quienes me dicen, es que te tienes que sostener. Nosotros vamos a esperar también los lineamientos del Consejo Nacional de Morena, que nos van a decir qué se puede hacer. Hay mucha gente que sí se quiere reelegir. Entonces, esperaríamos también cuál es el mensaje que se da de parte del Consejo Nacional de Morena. Ok. Y bueno, en esa cuestión del tema de la reforma electoral y pues los tiempos, ¿no? Usted ahorita mencionó que sería bueno ampliar los tiempos. Usted fue presidenta municipal y varios me han comentado que sí, que sería bueno pues regresar a lo mejor al modelo de 4 años porque a veces el tiempo es insuficiente. También sería bueno considerar que a los diputados igual quizá otro año. Bueno, o sea, yo lo dije por decir, pero digo, en todo caso, más allá de la reelección, creo que sería quizá un poquito más de tiempo. Por ejemplo, el caso de las presidencias municipales sí dan mucha luz en ese sentido. A nosotros nos tocó una presidencia de 4 años, aunque nos tocó la pandemia y la mera pandemia, donde ya nos tocó ver a los que lamentablemente murieron, y bueno, fue un año prácticamente que nos dedicamos solo a la pandemia. Y 4 años pueden ser adecuados, no óptimos, pero adecuados para poder aterrizar proyectos. Entonces creo que el tiempo en esto juega un papel clave para poder resolver correctamente y pues cambiar. A nosotros, por ejemplo, en seguridad pública, nos tocó un tema muy importante y que hace unos días lo tocábamos en una reunión privada con la Guardia Nacional. Nosotros en Actopan logramos bajar el índice delictivo. Nos premiaron por haber bajado el índice delictivo en Actopan. Estábamos como uno de los municipios ejemplo en la región de entrada. ¿Por qué? No como algo mágico ni porque una servidora haya sido la super mujer maravilla, sino porque logramos una coordinación muy clara entre los 3 niveles de gobierno, por ejemplo, municipal, estatal y federal con la Guardia Nacional. Teníamos recorridos permanentes, teníamos revisiones conjuntas, éramos un gran equipo
que trabajábamos día, tarde, noche, madrugadas, con esta expectativa de reducir el delito en nuestro municipio. Y lo logramos. Logramos, por ejemplo, llegar al grado de tener un atlas del delito. Era algo que nosotros mismos hicimos en nuestro departamento de inteligencia y sabíamos dónde vivía fulanito, a qué se dedicaba, qué hacía, todo. Rastreamos todos a nuestras mafias en Actopan, que en ese entonces no era una mafia mayúscula. Se dedicaban básicamente al robo casa-habitación, robo de autos, a comercio. Todavía no teníamos, como al día de hoy, pues ya delitos de alto impacto. Hace 2 años todavía teníamos delitos de menor impacto. Y eso nos ayudó a poder cuadrar muy bien un equipo integrado, coordinado, para poder focalizar y lograr estas metas. Entonces, estos 3 años efectivos, descontando la pandemia, que nos dedicamos a meternos bien al tema de seguridad, creo que rindieron frutos. Logramos, por ejemplo, también recuperar vehículos robados, lográbamos, generamos una policía incluso municipal muy buena, compañeros y compañeras que yo reconozco aquí, creo que siempre se los dije, pero pues hoy de manera a distancia lo quiero hacer. Fueron compañeros y compañeras muy comprometidos. Creo que logramos ser como una gran familia. A mí me tocó lograr un aumento de salario para ellos. Ellos ganaban 7,000 pesos al mes. Y logramos pues tener del dinero municipal, les dimos un aumento a 10,300 pesos al mes, que tampoco es a lo mejor lo que... No, pero fue un avance importante, por lo menos hoy lo que puede ser el mínimo, tenerlo ellos para sí mismos y sus familias. Logramos un seguro médico para todos, logramos que tuvieran también ciertas cuestiones en el dentista, créditos, en fin. Porque fíjate que en caso de los policías, siempre todos decimos, ay, un policía es el mejor, y lamentamos mucho que va a pelear con la mafia y no sabemos si va a regresar, pero a veces es mucho de dientes para afuera. Lo importante es justamente abrazarlos, procurarlos y lograr que salgan adelante, salir adelante como un gran equipo. Y esto con nuestros compañeros y compañeras lo logramos y pues salimos adelante. Creo que el reconocimiento que nos hizo la Federación por haber bajado el delito a más de la mitad en Actopan, eso de entrada ha sido un logro muy relevante de un equipo de trabajo, insisto, no de una servidora nada más, sino de mucha gente que se incorporó pensando en que sí nos merecemos tener un espacio digno para vivir, ¿no? En este caso, pues nuestro municipio de Actopan. Y bueno, en este tema de seguridad, también a la par, también salieron otras cuestiones de la Auditoría Superior de la Federación, que les observaron al municipio de Actopan y parece que ya la embarraron a usted también. Entonces, bueno, independientemente de que me queda claro que tienen una temporalidad para comprobar esto de la auditoría, pero pues vemos esto de seguridad, los trascendidos, las columnitas, o sea, sí ha habido 2, 3 llegues, ¿no? A la diputada Tatiana Ángeles. ¿A qué se adjudica usted? ¿Qué piensa que está pasando? ¿Habrá sido por aquella conferencia donde dijo que sí le gustaría ser candidata a gobernadora? Pues mire, Rosy, ya ves su trabajo legislativo. Pues mira, ya yo finalmente a lo mejor no debería normalizar una situación así, pero también estoy acostumbrada a que creo que cuando pues finalmente te metes a tratar de lograr resultados, pues a lo mejor pisas por ahí algún callito y no les parece, pero pues yo los respeto a todos y todas, Rosy. No conozco que luego los medios de comunicación no necesariamente por sí mismos hablan, sino pues hay una voz atrás que les dicta en el oído, y yo lo respeto, Rosy. Yo creo que aquí más bien es un tema de que cuando uno es servidor o servidora pública, pues hay que dar resultados. Y particularmente yo mucho por mi formación política desde hace ya 40 años, he tratado de mantener un solo carril, una brújula que es la que me guía.
y que en esa brújula pues vienen todos mis valores familiares y los que aprendí estando ya en la grilla. Y eso es lo que me conduce, Rosy. Entonces, por ejemplo, el tema de lo que mencionas de la auditoría. Yo creo que en Actopan puede haber errores administrativos, de que alguien se equivocó, pero de eso a robar y que haya corrupción, jamás. Eso sí, creo que al día de hoy también nuestros actopenses y nuestras actopenses están convencidas de eso. Aquí una observación que hace la auditoría, y la comento, es sobre en el municipio, y no sé si en todos, pero en nuestro municipio hay una nómina que acá en Actopan le llamamos los que están de base. Entonces tienes tu base, ramo 28. pasas a nómina. Y los que son eventuales, que no están en nómina, no están en base, son eventuales. Entonces se corre como en dos pistas distintas. En total, en aquellos entonces sumábamos 526 plazas, pero de nómina y eventual. Nómina tienen su aguinaldo completo, un poco más de prestaciones. Y los eventuales solo les daban antes una sola semana de aguinaldo. Nosotros les aumentamos a 2 semanas y todos antes nada más tenían los de nómina, su seguro médico y seguro de vida. Nosotros también les aumentamos a los eventuales, porque ya en el territorio, en el trabajo del día a día, pues no, yo soy de base y entonces yo nada más hago esto, ¿no? Si tú eres eventual y pues tú entonces nada más, no, ahí se mezcla de todo, ¿no? Entonces no andas viendo quién es de base y quién es eventual. Entonces hay esta desproporción, digamos, en torno a sueldos y corren de manera paralela en la nómina ambas. Entonces lo que la auditoría nos observó a nosotros es que se paguen a estos eventuales, que casi, haz de cuenta que son mitad y mitad y a veces hasta más eventuales que de nómina. Pero bueno, han sido carriles que han estado desde que nosotros llegamos. Es difícil que también digas de repente, ¿sabes qué? Despide a todos los eventuales porque hablamos de la mitad de la nómina. Entonces no se puede, es muy difícil. Hay gente que ha hecho antigüedad, que lleva muchos años siendo eventual. Entonces, no es posible correrlos. Y sostienes estas dos vías de salarios. Entonces, la auditoría lo que nos señala es por qué pagamos eventuales. Entonces, ahí creo que suman como 12 millones de pesos. Sí. Pero bueno, finalmente nosotros estamos, como tú dices, estamos en los días para demostrar. Aquí se tiene que demostrar con la lista, sus bitácoras. Cada gente hace su propia bitácora, o hace, creo que a la semana, no me acuerdo bien. Hay un proceso que hace cada quien. Y a la par, como se timbra, toda la nómina se timbra. Entonces se hace eventual lo de nómina. Hay un pago de impuestos hacia el SAT que tiene su comprobación ante Hacienda. Entonces, bueno, finalmente si a lo mejor de momento pareciera como que hay 12 millones de pesos como en trabajadores fantasma, pues no lo son. O sea, son eventuales y de nómina. Entonces, bueno, finalmente no hay mayor tema más que se pueda demostrarlo, ¿no? Pero más ahí está más mediático, o sea, estos trascendidos, incluso pues a lo mejor hasta tendenciosas, ¿no? Comentarios tendenciosos, pues sí lo ve por ahí. Creo que cuando de momento no tienes la información y escuchas, híjole, tantos millones de pesos, ¿no? Yo sufrí una guerra muy fuerte mientras estuve como presidenta municipal, mediática, presencial, de toda índole. Entonces, pues a lo mejor los que vean una nota así de que le están observando tanto dinero, han de decir, no, pues entonces sí tienen razón, ella era una ratera, ella era una corrupta. Pero creo que porque no conocen el detalle. Y gran parte de eso que nos observan es esto, por ejemplo, que pues sin problema, digo, podrá haber errores, que no sé, alguien haya llenado mal la bitácora, qué sé yo, pero pues los trabajadores son de carne y hueso, es gente que está ahí en el municipio. Y que además pues está toda la comprobación ante Hacienda. No recuerdo qué otras observaciones, pero menores. La mayor es esta. Tenemos una observación en la Comisión del Agua también, que tiene que ver con como la precisión. Nosotros, por ejemplo, lo que hacíamos era
lo siguiente, así rápidamente. Cuando llegamos, para que yo pueda ejemplificar, cuando llegamos a la presidencia en el 2020, encontramos que los depósitos de la Comisión del Agua no se hacían diario al banco. Todos los días pues recibes dinero y recibíamos, no sé, 200,000, 300,000 pesos y ni modo que lo tuvieras en un cajón, que fue lo que ocurría. Y se depositaba a veces mañana o a veces 2 días después. Había un desorden en el depósito. Nosotros, en este tema de los controles para evitar la corrupción, lo que hicimos fue depositar de manera inmediata. Entonces, por decir, se abrían las cajas 8:30, de 8:30 antes de las 4 a las 3 de la tarde, se cerraba, se hace el corte y se iba al banco. El resto, porque no le podías decir a la gente que llegaba a 4:30 a pagar, ya no le podías decir, no, que cree que ya cerramos, sino había que recepcionar el dinero. Pero entonces eso se mantenía para irlo a depositar temprano. Una vez abriendo a las 8:30, se depositaba, digamos, lo que habría quedado en esa hora y media del día anterior. De tal suerte que nunca hubiera dinero en efectivo en las oficinas, porque ya nos había pasado que... Entraban. Sí. Entonces nunca debía haber nada. Había una persona que ya contaba, se hacía un arqueo diario en cada momento de las cajas. Se iba a depositar al banco y después al siguiente, digamos ese día se hacía la misma operación. De lo de 8:30 a 3 de la tarde se va una vez al banco. Y luego este otro se va al otro día en la mañanita. Entonces eran 2 veces ir al banco con distintas cantidades en horarios. Esto creo, por lo que hemos platicado con la auditoría, no lo entienden. Bueno, a lo mejor no entender es una palabra no correcta. ¿Cómo le podría llamar? No concuerdan, porque dice, bueno, pero ¿por qué no mejor se fueron de una vez a las 4:30 y llevaron todo? Pues porque el banco cierra a las 4 y a la gente no le podemos decir que ya no deposites, no pagues, porque hay quienes trabajan, salen tarde, nada, llegan corriendo a pagar. Entonces, esta parte que creemos solamente es una cuestión de formalidades. Ajá, ¿no? como de explicitar, a ver, bueno, mira, súmale el 1 más el 2, te da 3, acá le sumas el B más el A, te da el C. Y que entonces es un desfase de los números, ¿no? Eso es correcta el desfase es lo que no lo supimos explicar y por eso nos están haciendo esta observación. Pero igualmente, o sea, no hay nada relevante porque pues los depósitos están hechos, o sea, están todos los vouchers que deben coincidir con los horarios en los que se fue a depositar. Solamente el desfase es lo que podría no entenderse, ¿no? Ok. Sí. Oiga, y bueno, ya aterrizando un poco más a lo que pues en el 2024 ya es la presidenta, pues llega a un país en donde ya es este llamado segundo piso de la cuarta transformación. Sin embargo, la coyuntura internacional pues sí ha generado bastantes cambios, ¿no? En movimientos de timón que a lo mejor la misma presidenta no esperaba, ¿no? Por cuestiones, insisto, totalmente incluso ajenas a la cuestión política en México, sí. ¿No? ¿Qué opina? ¿Cómo ve que está aterrizando la presidenta sorteando estas cuestiones a la par de también el compromiso que ella tiene con su partido, con el proyecto político? ¿Cómo ve este tema? Y también, aprovechando, ¿cómo ve el trabajo del gobernador Julio Menchaca con esta coyuntura también en el 2024? Él llega también después de más de 90 años de priismo, ¿no? Y hay mucha expectativa, pero igual, ¿no? O como en todo, hay comentarios no muy favorables, pero bueno, en las dos vertientes, ¿cuál es su opinión? Sí, Rosy, bueno, obviamente el escenario internacional como tú lo manejas es algo que nos ha puesto contra la pared. Sin embargo, la presidenta Claudia, el secretario Marcelo Ebrard han hecho un trabajo extraordinario para lograr mantener una estabilidad económica en México que no necesariamente han logrado otros países, ¿no? Yo creo que aquí ha habido mucho temple, ha habido mucha inteligencia de poder darle la vuelta a Trump
y de mantener la estabilidad. Estábamos amenazados desde el primer minuto con aranceles, con que esto se nos caía, con que ya no iba a haber TLC, con todo estamos amenazados, ¿no? Y al día de hoy, pues la hemos ido librando gracias a esta pericia de la presidenta de la República, insisto, también de nuestro secretario Marcelo. El caso de nuestro gobernador, pues que tiene también un escenario similar, porque hay un recambio que había implicado o ha implicado también un cambio muy significativo para las vidas de las y los hidalguenses, ¿no? Sin embargo, en esta transición también no ha sido fácil. Yo creo que igual el gobernador ha librado batallas en muchos terrenos para poder ir saliendo adelante. Creo que no ha sido fácil después de cargar toda esta monserga de años de un solo partido con todos los vicios. No ha sido fácil de repente desterrar todo el pasado, ¿no? Yo creo que en ambos casos es importante también y sobre todo pues escuchar a la gente. Escuchar, siempre habrá voces que digan que todo lo estamos haciendo mal, que no servimos para nada, pero es importante siempre escuchar todo lo que está a nuestro alrededor, sobre todo porque, bueno, tanto ejecutivo como legislativo, pues nos corresponde actuar, ¿no? Y la gente espera eso de nosotros. Nos eligieron, pues no para ir a calentar el sillón, sino para hacer cosas. Entonces, creo que es importante oír todas las voces, es importante siempre tener las antenitas de vinil bien prendidas sobre lo que estamos viviendo para que esto pues vaya corrigiéndose, vaya mejorando, vaya evolucionando. En términos generales, 7 años que lleva esta transformación desde que con el presidente Andrés Manuel se logra, son aparentemente ya un camino andado, pero realmente es poco tiempo para poder rearmar un régimen de cero, pero además paradójicamente con actores del pasado, ¿no? Esto, porque dices, bueno, ¿de dónde sacas otros mexicanos, no? Pues de ahí mismo, o sea, de los que antes eran del PAN, los que antes eran del PRI, los que antes ahora están acá. Entonces, ¿cómo le haces para con estos mismos actores generar un régimen diferente? Entonces, las cosas no son sencillas. A veces estamos los mismos compañeros y cada quien trae una idea diferente de lo que debe ser nuestro planeta, nuestro país, nuestro estado. Entonces, el compartir, convalidar todas las formas diferentes de ver las cosas, creo que lleva su tiempo. Aquí yo lo que rescato es lo esencial que ha sido la cuarta transformación, es el cobijo hacia los sectores más desprotegidos por siempre en nuestro país. Que, por ejemplo, crisis económicas como la que de alguna manera hemos sentido que había un menor crecimiento, se había estancado un poco el crecimiento del país, pues no se resintió tanto en las familias porque había un dinero que te llega de manera directa, ¿no? Ya sea para el abuelito o la abuelita, para el discapacitado, para los estudiantes. Entonces, ese dinero nos ha podido mantener a flote. Hay índices, el Banco Mundial ha planteado que los 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, de una pobreza extrema en la que pues no tienes ninguna posibilidad de alimentación, de desarrollo, y hoy han pasado a un nivel diferente. Eso es algo que de entrada ya por eso es plausible la 4T y todo lo que nos ha tocado vivir. La clase media ha crecido porque a la vez de que los de abajo iban más abajo, esa clase media también iba en picada. Entonces se detuvo esa picada y ahora un sector también importante de alrededor del 16% de la población ha crecido, se ha mantenido. Entonces esto son indicadores muy claros de que esta cuarta transformación ha servido. ¿Qué falta? Y creo que es parte de lo nebuloso, lo difícil, pero que tendremos que también librar esta batalla, pues es toda la inseguridad, ¿no? Y finalmente todos los grupos organizados del crimen, que pues es muy complejo. Sin embargo, pues se está caminando hacia allá, por supuesto, falta, pero pues es la gran batalla también, ¿no? De que el Estado mexicano lo resuelva y que entonces podamos llegar pues efectivamente a un país donde haya un equilibrio o lo más cercano a un equilibrio económico, donde no haya una injusticia
donde la gran mayoría de la población está sin nada y unos cuantitos son los que tienen todo, ¿no? Tenemos que lograr que la mayoría estemos en un nivel de equidad económica, Rosy. Ok. Y pues finalmente, diputada, ¿cuáles son sus retos para este 2026, 2027? Sí nos comenta que está, pues algunos le dicen que pues se reelija, ¿no? Y usted dice, pues de plano como que no va con lo mío, ¿no? Pero también viene algo interesante para Hidalgo en el 2028 y pues son muchas mujeres, incluida usted, que ya se miden en los sondeos. ¿Cuáles son sus retos? ¿Usted cómo se ve en un par de años ya? Vuelta a la esquina, pues sí. Bueno, de entrada en mi reto ahorita en el 26 es sacar adelante estas reformas que hemos planteado, que nos parecen muy significativas y que aportan un granito de arena a dos grandes temas que, desde mi perspectiva, son relevantes. El 27, pues yo primero espero terminar este diálogo con mis compañeras cercanas para resolver qué sigue. Y en el 28 creo que sí debe haber una mujer que nos conduzca hacia un estado mejor. El gobernador ha caminado un gran trecho en esta recomposición de Hidalgo. Y ahora falta pues llegar a otro gran trecho que también pueda consolidar cosas positivas de este primer ejercicio de transición. Y pues yo espero que sea una mujer que esté tomando las riendas del Estado, que mejor que fuera yo, ¿verdad? Pero bueno, finalmente no depende de mí, dependerá pues del trabajo, de cómo me califique la gente, de lo que yo sea capaz también de transmitir, de si tengo la capacidad para hacerlo. Sin embargo, creo que un gran paso será que haya una mujer gobernadora en Hidalgo. Creo que todos estaríamos y todas estaríamos muy contentas de eso, Rosy. Muy bien. Pues, diputada, ¿algo que usted quiera agregar a estos minutos? ¿Algún tema, mensaje que quiera dar aquí a la...? Creo que no. Qué bella. Muchas gracias. O sea, agradecerte mucho, agradecer a EFETA esta posibilidad de la entrevista. Muchísimas gracias.